contar algo sobre una profecía de la que hemos hablado muchas veces, que se llama La Salette, Francia, 1846, que la Virgen se aparece a dos niños que manejaban unas vaquitas por ahí, que no hablaban francés bien porque hablaban un patuá, un idioma de la región, 1846, y que el sacerdote párroco les creyó porque los niños vinieron y literalmente le repetían el mensaje en francés, y ellos no hablaban francés, hablaban patuá en ese momento. Bueno, hay muchos milagros alrededor de esto. Del límite con Italia, en Francia, en las montañas. Y las profecías finales. Estamos ya. Es decir, algún día tienen que llegar, ¿no es cierto? Muchas veces no creen en las profecías porque nos han engañado muchas veces, o el demonio ha hecho una trampa con una astucia terrible. Entonces la gente le dice a uno, no, es que el padre fulano en el pueblo en el año 70 decía que preparáramos las velas benditas y las ventanas cerradas y las 3 días de oscuridad y todas esas cosas. Pues el padre se equivocó y interpretó mal una profecía, pero de buena fe. Un amigo me decía, no, mi mujer no me cree en nada porque es que yo le dije que en el año 2000 venía esa vaina ya. Entonces no me cree. Mi hijo me dijo a mí, pero papá, usted está hablando hace 20 años de eso y yo casi me salgo en la universidad. Entonces, no me cree, ¿no? El demonio hizo una tarea inmensa porque el demonio conoce muy bien las profecías, las ha oído, las ha leído, pero las manipula de tal manera en que ha creado una gran confusión para que la gente no crea. Pero todas las cosas escritas en la Biblia y en las profecías reconocidas por la Iglesia, como esta, 1846, Francia, que Juan Pablo II llama la reina de las profecías. Con alguna razón Juan Pablo II la llamaría así, ¿no es cierto? Pues se tienen que cumplir y se están cumpliendo. Si uno lee ahí, el 40% de los segmentos, 50% de la Salette se ha cumplido y se está cumpliendo y estamos viviendo ahí. Y es exacta. En 1961, 1965, en San Sebastián de Garabandal, Santander, España, la Virgen se aparece a unas niñas, Conchita, Jacinta, otras, ya murió una, y les da un mensaje y Conchita le pregunta, madre, ¿qué va a pasar? Dije, yo todo lo dije en la Salette, o sea, la Virgen remitió a la Salette. Cuando le preguntan a Benedicto, que era prefecto de la Congregación de la Fe, que cuál es el tercer secreto de Fátima, dijo, el tercer secreto de Fátima está en las profecías aprobadas por la Iglesia y en la Biblia, léalas y verá que ahí está. Por ejemplo, el profeta Zacarías dice 2/3 serán exterminados, o sea, 2/3 partes de la humanidad desaparecerán, según el profeta Zacarías, y eso se lo dijo la Virgen en Fátima, 2/3 partes serán exterminados. Solo en la Iglesia Católica se dan ese tipo de profecías que se cumplen. Las profecías de los mayas pues eran del demonio y eran un mito y engañaron a la gente, ¿sí? Y empiezan a dar profecías en todas partes y hay videntes en todas partes y el 90% casi siempre son falsos. La Virgen da profecías muy cercanas, muy exactas. Al padre Gobi le dio unas muy próximas y seguramente la interpretación del padre Gobi hizo equivocar a muchos porque la profecía fue corrida, fue dilatada, fue avanzada por la inmolación, por la oración de muchos, por la consagración del mundo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen, al Rosario, eso que hizo Juan Pablo II y la inmolación de su vida. La profecía particular se corrige, se mejora, se aminora, se disminuye o se acrecienta, de acuerdo con las circunstancias y con la oración de muchos. Pero yo creo que ya no hay tiempo. Las circunstancias que les hablaba en los programas anteriores de lo que me ha venido sucediendo me impresionaron mucho. El sacerdote que me trajo esa profecía de una monja en Tunja me impresionó mucho, las 17 citas bíblicas exactas, bien ubicadas. La niña que estuvo en Garabandal, la médica,
que la prima de Conchita le dijo ya el tiempo se acabó, ya el aviso está cerca. En el aviso se habla de un gran cisma en la iglesia, de un papa falso, del que nos habla el padre Maximiliano Kolbe, que nos habla Nelly Madrigal, y lo dice el malhechor satánico del usurpador farsante, aquel que todo lo cambiará y trastornará a la iglesia triunfante de Cristo en su gran astucia, con engaño y mentir sin escrúpulo, falsedad y corrupción, confundiendo a la iglesia entera, con persecución al Santo Papa, acusándolo vilmente, desplazándolo para ocupar él su falso trono. ¿Ve? Nelly Madrigal, desvirtuando a los sacerdotes, destruyendo comunidades religiosas. Entonces muchos perderán la fe en la iglesia de Cristo. Nelly Madrigal, impresionante. Es el impostor más descarado que podéis haber conocido en toda vuestra vida. Esa impostura solo la descubrirán los cristianos que estén bien catequizados, porque los ignorantes de mi palabra y la doctrina lo verán y tomarán como el enviado en esos momentos para salvar al mundo de la gran crisis que pasa. Pequeña alma en Sevilla, Antonio de Sevilla. Los que ahora hacen el mal pretendiendo hacer el bien, hacen el trabajo del anticristo. Los que aprueban el aborto, la eutanasia, hacen el trabajo del anticristo, haciendo el mal pretendiendo hacer el bien. San Hipólito, una guerra contra los santos. Bueno, es tremendo. La beata Ana Catalina Emmerich, vi al Papa en oración, estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que decía. Me parece que es Benedicto. Vi al Santo Padre una gran tribulación y una gran angustia que afectaba a la iglesia. Lo vi rodeado de traiciones. Vi que en ciertos casos de extrema desdicha el Papa tiene visiones y apariciones. Se refiere a Benedicto. El antipapa será reconocido como el Papa legítimo de la Iglesia y cabeza legítima del Estado Vaticano. Esto es el padre Kolbe. Esta iglesia estará unida con todas las falsas religiones. Estas se unirán bajo la universalidad del paraguas masónico. Eso dijo el padre Gobi hace 30 años, que la masonería estaría en el vértice de la iglesia, y el cardenal Chiappi dice que la iniquidad viene desde el vértice de la iglesia. De esta heterogénea unión ecuménica se establecerá la religión del supuesto mundo civilizado. Bueno, después hablamos la de San Francisco de Asís. La profecía de la Salette, que Juan Pablo II llamó la reina de las profecías, realmente es muy impresionante. Dice: los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias, su impiedad en celebrar los santos misterios, por el amor al dinero, por amor al honor, a los placeres, los sacerdotes se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes reclaman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Yo no soy, es la Virgen de la Salette, ¿no? Hay que orar mucho por ellos, porque son los que nos dan la Eucaristía, los que nos dan la reconciliación, son los hijos predilectos, ¿no? He aquí que la venganza está sobre sus puertas, sobre sus cabezas. No hay nadie más para implorar misericordia y perdón para el pueblo, no hay víctimas generosas, no hay persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Esto está diciendo la Virgen de la Salette, no soy yo. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Yo le puse citas bíblicas, lea Apocalipsis 6, 12, 17. Claro, cuando uno empieza a decir que el aborto es un derecho humano, pues Dios tiene que herir el mundo como no hay ejemplo, porque ¿cómo negarle la entrada al banquete de la vida a un ser humano que está guardado en el lugar que debía ser el más seguro, en el vientre de la madre? Por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Desdichados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Lo dijo la Virgen de la Salette y lo dijo Jesús. Lea Mateo 24,
Marcos 13, Lucas 21, Lucas 17. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración, la penitencia. El demonio ha ofuscado, ha oscurecido sus inteligencias, se han convertido en estrellas errantes. El viejo diablo arrastrará con su cara para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan en las sociedades, en las familias. Sufrirán penas físicas y morales. Nosotros todos los días en la Fundación, en la Corporación Belén, oímos penas físicas y morales. No hay una familia que no tenga divisiones, que no tenga hijos drogadictos, que no tenga problemas de gente metida en nueva era, que no haya espíritus de ruina, espíritus de contienda. Estamos penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos, enviará castigos. Bueno, la sociedad está en vísperas de las plagas más terribles y los más grandes acontecimientos. Hay que ser esperados a gobernar por una vara de hierro y a ver el cáliz de la cólera de Dios. Lucas 21, 22, Apocalipsis 15, 7. El cáliz de la cólera de Dios habla San Pedro y habla el libro del Apocalipsis. Dios tiene cólera y castiga. Me acuerdo mucho cuando termina la Tercera Guerra Mundial y ahora vamos a cumplir en diciembre los 100 años del armisticio. Termina la Segunda Guerra Mundial y dice: si ustedes no se convierten, dice la Virgen, Dios enviará un castigo al mundo. Dios enviará un castigo al mundo peor que este. Una guerra peor que esta. Y vino la Segunda Guerra Mundial, con armas mucho más sofisticadas. Una guerra terrible fue, terrible, terrible. Lo que hubo de muertos, lo que hubo en Rusia también. La instauración del comunismo en el año 17, cuando en el momento en que la Virgen se aparecía era la revolución bolchevique, en el año 2017. ¿Sí? Acuérdese, Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero. Viene la revolución bolchevique. En el mismo año 2017, en octubre del 17, donde hay el milagro del sol, la mujer vestida de sol. Eso no pasa sino en la Iglesia Católica, una serie de apariciones, de milagros, de curaciones, de cosas espectaculares. Dios dando misericordia, apareciendo en la Virgen, advirtiendo, llamando, exhortando. Eso no está apareciendo en ninguna iglesia evangélica, ni en ninguna, a los ateos, ni a los masones, ni nada. A los masones les aparece el diablo, ¿no? A los Illuminati. Entonces, que el Papa se cuide de los hacedores de milagros, ha llegado el tiempo de los más grandes prodigios. En el año 1864, Lucifer y un gran número de demonios serán soltados desde el infierno. Abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera, los cegarán, a menos que una gracia particular estas personas tomaran el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán la fe y perderán a muchas almas. Muchas casas religiosas perderán la fe. Uno de los jesuitas, los claretianos, muchas casas religiosas perderán la fe y perderán a muchas almas con las teologías y con todo lo que inventaron. Eso literalmente se ha cumplido. Casas religiosas que eran baluartes de la iglesia, que eran columnas de la iglesia, que eran maravillosas por sus fundadores, por las obras que hicieron durante siglos. Perderán la fe y perderán a muchas almas. Lo estamos viviendo. Literalmente, la Salet se está cumpliendo literalmente, ¿no? Entonces uno ve la confusión de los sacerdotes y de muchos. Impresionante. La Salet realmente es una profecía impresionante. Lo que dice la Virgen, 1864, Lucifer y un gran número de demonios. Ana Catalina Emmerich y Santa Brígida dicen 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno, todos. No dice, en la Salet dice que un gran número de demonios serán y abolirán la fe poco a poco. Hoy la gente dice que tiene fe, pero ¿cuál fe? Fe de cucaracha por ahí, ¿sí?
Creo en Dios, no le hago daño a nadie, pero no leo la Biblia, no la vivo, nada. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estoy leyendo la profecía que Juan Pablo II llama la reina de las profecías. Y las profecías finales y finales y finales. Ya no hay más tiempo. El tiempo está agotado. Es cierto que muchas veces nos dijeron que el tiempo está agotado en el año 2000, en el 98, en el 70, en el 80. Eso es una triquiñuela que el demonio inventó para confundir a la gente. Pero el momento tiene que llegar y está llegando, realmente. Ahora, no queremos entender que hay un tercer actor en la historia, ese Dios que ve, ¿no? Dios ve y nos está viendo por dentro y por fuera, y está viendo todo. Y los cables y los hilos de la historia están en sus manos, ¿no? A pesar de las atrocidades que el hombre está haciendo de matar a los niños en el vientre de la madre, sicarios, médicos, madres, sicarios, ¿no? Asesinan los hijos en el vientre materno, o asesinan a los ancianos o los abandonan. Todas esas atrocidades, los feminicidios, la pandemia homosexual, todo eso, a pesar de eso, Dios sabe que crecerá la iniquidad en toda la tierra. Mateo 24. Iniquidad viene de iniquitatis, de la palabra latina iniquidad, que tiene correlación con el inicuo, el demonio, el impío, el hombre inicuo, ¿no? Y eso está creciendo por toda la tierra, y crece por toda la tierra, y ha crecido e invadió la tierra. Es una frase que cita Pablo VI, que dice, el mundo entero yace en poder del maligno. Yo creo que sí, el mundo entero hoy yace en poder del maligno. Abrirán la fe poco a poco, inclusive en las personas consagradas a Dios, y lo cegarán. Cambian la fórmula de la consagración, dicen que no hay demonios, que no hay pecado, que no sé qué, que no se preocupe mi hijo, que se case otra vez, que no hay problema, que son situaciones irregulares, eso no se llama adulterio, todo van cambiando. Lo cegarán de tal manera, a menos que una gracia particular las personas tomarán el espíritu de los malos ángeles. Los malos libros abundarán sobre la tierra. Una vez entré a una librería muy famosa, la más famosa acá en Colombia, ya saben cuál es. El 80% de los libros eran brujería, eran control mental, era metafísica, era nueva era, era satanismo, todo eran libros malos. Y la gente comiendo veneno, leyendo libros malos, intoxicándose. Se intoxican en la televisión, se intoxican en los libros, se intoxican en internet. Las 10 millones de imágenes de pornografía del internet, los niños se intoxican en las tablets, en las tabletas, en los aparaticos, todo el día se intoxican. Los malos libros abundarán en la tierra. Los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo que concierne al servicio de Dios. En todo lo que concierne al servicio de Dios es un relajamiento universal. La gente va a misa, sí, y reza el rosario, pero no ha leído la Biblia, no la vive. Son católicos creyentes, pero no vivientes. Entonces van mal y en mal camino, por mal camino, camino que conduce a la perdición. Muchas almas van camino de la perdición. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Yo veo estos huracanes y los terremotos, y veo tantas cosas ahora que se han ido creciendo, desde el año 80 para acá, el ritmo de los terremotos ha crecido como el 1000%. El cinturón de fuego del Pacífico está reventando. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. La profecía que me trajo el Padrecito, no va a haber comida, no va a haber agua, los volcanes van a hacer erupción, las aguas se van a contaminar de azufre. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. La salud, es que el hombre buscó eso, simplemente el hombre atrajo todo eso sobre sí, ¿no?
relajamiento universal. Un gran poder sobre la naturaleza tendrá el demonio, que Dios se lo permite. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Ahora ya es con desfallatez. Las iglesias con cultos satánicos, con pactos, con ritos, con consagraciones, ¿no? Con misas negras, ya públicamente. Ya es con desfallatez, antes era oculto. Bueno, habrá en todas partes prodigios extraordinarios, pues la verdadera fe se ha extinguido y una falsa luz ilumina al mundo, una falsa luz. Desdichados los príncipes de la iglesia. ¿A quién llaman príncipes de la iglesia? A la iglesia. Daniel, príncipes de la iglesia, a los obispos. Estoy hablando de la Salet, ¿no? Desdichados los príncipes de la iglesia, que solo se han ocupado en acumular riquezas sobre riquezas, en salvaguardar su autoridad. Yo mando aquí, yo mando aquí, yo mando aquí, pero no pastorear, sino mandar. En dominar con orgullo. Lea 2 Tesalonicenses 2:3, Mateo 24:12, 1 Timoteo 4:1-2. Salvar. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Dominar con orgullo. Obispos que dominan con orgullo, ¿no? Príncipes de la iglesia que solo se han ocupado en acumular. Desdichados los príncipes de la iglesia que solo se han ocupado acumular riquezas sobre riquezas, salvaguardar su autoridad, dominar con orgullo. ¿Qué estamos viviendo? Eso. Pastores, pocos. La iglesia será librada de grandes persecuciones, será el tiempo de las tinieblas. La iglesia tendrá una horrorosa crisis. Pues todos los días vemos los escándalos en Australia, los escándalos en Filadelfia, los escándalos, y los que tapan en todas partes. Todos tapen. Algunos no son verdad, otros son injustos. ¿No? Esta semana salió uno en Colombia sobre el rector de un colegio. Yo no lo creo, yo creo que ese es un buen hombre. Creo que hay detrás como una manipulación, yo creo eso, yo no estoy seguro, pero yo lo creo. Creo que lo están acusando mal. Olvidada la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Yo me quiero detener un instante en eso, ¿no? Cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. La sublimación del ego. Yo creo que uno debe amarse a sí mismo. Eso está bien. En psicología, cuando uno se ama a sí mismo, termina suicidándose o termina haciendo más daño. Pero no tanto que se vuelva un egoísta, egocentrista, egotista, codicioso y que daña a los demás. El mandamiento de Jesús es amarse a sí mismo, amar a los otros como a sí mismo. Hacer el bien a los otros, querer en los otros lo que quiere para sí mismo. Y ese es el mandamiento que yo digo que es fundamental y más difícil. Meterse en los zapatos del otro, meterse en los calzones del otro, pensar en el otro. Porque cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. El Evangelio no dice que sea superior a los demás. Dice el que quiera ser servido, que sirva primero. Sirve a los demás. Yo no vine a ser servido, sino a servir, dijo Jesús. Este es clave en la Salet. Y llegó ese tiempo en que nos predicaron los psicólogos, los sociólogos, los políticos, los abogados. Vea, supérese. La superación personal. Realícese, haga su vida. Usted tiene derecho. Usted es dueña de su cuerpo y puede matar lo que tiene adentro. A un niño inocente lo puede matar. ¡Uy, sí! Y los derechos humanos ahora. Llaman al crimen, al sicariato de las madres y los médicos y las enfermeras. Lo llaman derechos humanos. Hemos volteado todo, lo hemos invertido todo, hemos trastrocado todo.
hablamos de la inversión de valores, no, la destrucción de la fe, es lo que hablamos. Salen en televisión haciendo alarde de eso, en las cortes, la gente aprobando el aborto. Cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. Si usted es dueña de su propio cuerpo, sí, seguro que es dueña de su propio cuerpo, pero no es dueña de la vida que lleva por dentro. Es Dios el dueño de la vida. Se convirtieron en dioses. Metieron a la cárcel a un médico de 2 vidas, un movimiento hermoso que hay en Italia y en el mundo, por negarse a hacer un aborto. El presidente Trump nombró un magistrado católico en las cortes, o aprobó el nombramiento de un magistrado católico en las cortes, y se reunieron N brujas, 200 o 300 brujas, a maldecir a este hombre porque no estaba de acuerdo con el aborto. ¿Cómo será de malo el aborto que lo aprueban todas las brujas, que son satánicas? Porque es la muerte, que son espíritus de muerte los que llevan eso. Dijo la Virgen que ella cuando apareció en México, había echado todos los demonios de México, y que cuando empezaron los abortos empezaron a regresar, por cada aborto regresaba otro demonio de México, otro demonio, y que todas esas, me decía esta niña que es Provida, la directora de Provida en México, decía que todas esas regiones abortistas y todo iban a desaparecer, que México tenía un terremoto de 9 grados, México, y seguramente Bogotá peor. El terremoto de Bogotá, yo tengo más de 28 profecías, entre esas uno de un gran sacerdote, de 2 sacerdotes, ¿no? De modo que no, pro aborto. Cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. Yo me realizo, yo hago mi vida, yo tengo derecho, y los demás que se frieguen, no digo la palabra, pero ¿sí? Me trepo por encima de los demás, le meto zancadilla para conseguir su puesto, para treparme, para hacer las cosas, miento, engaño, manipulo. Esta es una frase terrible, la Salet. Llegará un momento en que cada hombre olvida la santa fe, olvida la fe en Dios, o sea, sin Dios, cada hombre se considera Dios, quiere guiarse por sí mismo y ser superior a los demás, matar el niño que hay en el vientre, el feminicidio, matar a la mujer ahí por celos, por lo que sea, ¿sí? Acosar a un niño cada hora en Colombia, 12.000 casos, 17.000 casos creo, de lo que llevamos de un año. Cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Yo me realizo, yo hago mi vida, yo hago lo que me dé la gana, sin Dios, ni rey, ni ley, como decía el poeta Silva. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos. Poderes civiles, lo que pasa en Colombia, ¿no? Por cada 99, por cada 100 delitos hay un capturado en Colombia. En Estados Unidos por cada 100 hay como 97, 98 capturados. Llegamos a la impunidad total, a la anarquía total. Y no, aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada, no es exagerado, no es terrorista, apocalíptico. Pues está pasando y va a pasar. Estas profecías de Nelly que tengo en este cuaderno sobre Colombia, ¡ay, María Purísima! Dice, destruiría Colombia pedazo a pedazo. Pobre presidente Duque, pero no sabe lo que le espera, ¿no? Bueno, se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos, todo orden y toda justicia serán hollados. Todo orden y toda justicia serán hollados. Todo orden y toda justicia. En Colombia no hay orden y no hay justicia. Todo orden y toda justicia serán hollados. De modo que el Santo Padre sufrirá mucho y yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Yo creo que se refería a Benedicto, que decía Conchita o una de esas videntes de Garabandal y de Fátima, que lo veía en un salón solo llorando. Y dice Ana Catalina que ve que el Papa tenía visiones y que lloraba solo en un salón. Es eso. Los gobiernos civiles tendrán un mismo designio,
será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso. Nos pasó con el gobierno Santos, con el gobierno Gaviria, que quitó los crucifijos de las escuelas, echó las monjas que cuidaban las cárceles y abolir todo principio religioso. A mí me asusta cómo quieren manipular los políticos a la iglesia y a las iglesias cristianas evangélicas. Ahora los candidatos de Brasil se fueron a las iglesias evangélicas y prometieron que no iban a aprobar el aborto. Claro, porque los evangélicos no aceptan el aborto, ni los católicos ortodoxos y buenos tampoco. ¿No? Sí, entonces, a buscar los votos de los cristianos. Ahí sí, porque hay muchas iglesias cristianas, ahora sí las tienen en cuenta, y a los católicos también, a los católicos de la sana doctrina. Políticos corruptos, claro, todos quieren los votos, y van y prometen que no va a haber aborto y no sé qué, pero a la hora de la verdad vienen y meten el gol también. Matrimonio homosexuales, abortistas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Las últimas profecías sobre el fin de los días. Yo les conté las experiencias que tuve después de la enfermedad y dentro de la enfermedad, porque todavía tengo esa dolorosa ciática. Hay que ofrecerle algo al Señor, ¿no es cierto? No es menos gracia la enfermedad que la curación. Y le ofrezco al Señor esa cosa que es muy dolorosa, pero realmente el Señor necesita eso. Completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo por la iglesia, dice San Pablo. Lo que está por llegar, lo que el sacerdote me trajo en esa profecía de Tunja, impresionante las 17 citas bíblicas, donde dice la Virgen que cuando haga su última aparición en Medjugorje, amarre los cinturones de seguridad porque ya no hay nada que hacer. Entonces hay varias señales que les voy a decir ese día. ¿Cuáles son las señales? Y lo de la vidente de México, porque me impresionó mucho esas 2 horas de esa niña provida hablando de la destrucción de todos los sitios de abortos de México. Es que para Dios eso es una abominación, la peor. Eso es mucho peor que la guerrilla, que los desplazados, que todo. Negarle la entrada al banquete de la vida a esos niños inocentes. Negarle la entrada al banquete de la vida y asesinarlos. Entre el médico, la enfermera, la partera, lo que fuera. La madre, las pastillas, lo que sea, los asesinan. Y asesinos, sicarios de los más inocentes. Por eso el aborto en la iglesia tiene excomunión de facto, de hecho. El que aborte queda excomulgado, de hecho. Ya no está en la iglesia. Está camino al infierno ya. Y los curas no les cuentan eso, ¿no? Tienen que confesarse con un obispo, con un delegado del obispo, para que le levante la excomunión si se arrepienten, ¿no? Me contaba alguien que sabía mucho de esto de las apariciones, hablando un día de la Llorona. Me dijo, yo vi la Llorona, yo la sentí. Y 2, 3 personas me han contado de la Llorona. Eso no es un mito, ni es una leyenda popular, es verdad. Y le dije, ¿eso qué es? Me dijo, eso es las mujeres que han abortado y se han arrepentido, deambulan por el mundo llorando y sufriendo terriblemente hasta el momento en que ese hijo iba a morir naturalmente en el plan de Dios. Si el hijo iba a durar 40 años, entonces 40 años. Si iba a durar 90 años. Y esos son las lloronas. Pues yo vi una en San Antonio de Prado, en la casa del Valle de Charité. Yo lo vi. Se me pararon los pelos. Y eso es lo que las que abortan y se arrepienten. Las que no se arrepienten están excomulgadas y seguramente tendrán la misma suerte. Muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellas, dijo la Virgen de Fátima. El Santo Padre sufrirá mucho, yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Eso se refería a Juan Pablo II. Atentarán muchas veces contra su vida sin poder dañarle, pero ni él ni su sucesor, Benedicto, verán el triunfo de la Iglesia de Dios. O sea,
ese que sufrió los atentados. Yo le conté a Juan Pablo II 12 atentados, uno que vino de Sendero Luminoso y lo capturó el DAS en Cali, otro que le tenían en Medellín con una caseta con dinamita, en Colombia había dos, y en varios países en que Dios se los neutralizó, más la bala que la Virgen de Fátima lo salvó, que hizo un trayecto que no cogió ningún órgano importante, un milagro. Bueno, París será quemado, Marsella será engullida por el mar. Muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, solo se verá estrépito de armas y blasfemias. París quemado, Marsella engullida, el mar. Dicen que la costa este de Estados Unidos, vi un programa científico esta semana de National Geographic, cómo las dos fallas, la falla de San Andrés y la otra falla se encuentran y que están en espera. Dicen que California va a desaparecer y se va a ir hacia el mar. Y dicen que la colisión del asteroide de la que habla Nelly en las profecías, que ve una bola de fuego que tiene como una cinta, o sea, la cola del cometa, se desprende un pedazo sobre la Tierra y al golpear sobre el mar produce olas de 500, 800, 500 metros. Una amiga mía veía Barranquilla, que el mar pasaba por encima, otra veía Sincelejo, una monjita amiga me decía que en Sincelejo vivía su papá y su mamá y que ella vio que la ola pasaba por encima de Sincelejo y su papá y su mamá desaparecían en el agua debajo. Una monjita franciscana del Niño Jesús me contó eso. Y otra amiga me decía que veía Cartagena, la secretaria de Lino Sevillano, Susi, que murió hace rato, una mujer que tiene unos dones muy lindos, que veía Cartagena como la ola pasaba y miles de personas como hormigas flotaban en el agua muertos y el demonio pasaba con una nasa y lo recogía, como recogiendo los peces que uno recoge con una nasa en Cartagena. Eso me lo contó Susi, lo otro me lo contó la monjita y lo otro me lo contó una persona en Barranquilla, 3 personas distintas, sobre el impacto del mar y las olas en el mar. París quemado, Marsella engullida. París debe ser quemado por una bomba atómica rusa, me imagino, supongo, ¿no? Por el mar, muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. Todo el mundo creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, solo se verá estrépito de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones y sus penitencias, sus lágrimas subirán hasta el cielo. Todo el pueblo de Dios pedirá entonces misericordia y pedirá mi ayuda y mi intercesión, dice la Virgen. La Salet, la reina de las profecías, Juan Pablo II, dice. Benedicto también la menciona como una gran profecía. La Iglesia tiene ese privilegio, esa bendición, esa misericordia de Dios, de que Dios todo nos lo advierte. Por eso en Garabandal, en España, cuando Conchita pregunta, yo todo lo dije en la Salet. Pero los invito a esa oración y a esa explicación, y espero que el libro esté para esos días de la batalla espiritual. La batalla espiritual va a ser un librito muy importante que voy a hacer, porque en este momento, cuando vi esos 3 pueblos de Cundinamarca infestados de brujos y de satanismo y de gente enferma y de gente que se está muriendo y gente que tiene tumores en la cabeza y gente que pierde 20 kilos, que no sabe por qué, por efectos de la brujería, hay que hacer el combate espiritual y luchar contra eso. Y en eso voy a hablar de las profecías últimas, como la Salet, y las 3 o 4 que me han llegado. La del padre de Tunja, que me trajo esa profecía tan impactante, la de mi amiga médica que estuvo en Garabandal, quiero invitarla a que la cuente, ella personalmente, la de México, la de Provida, la señora de Provida, muchacha de 28 años de Provida,
Y la de un sacerdote del oriente antioqueño que se encontró con mi amigo y le dijo, en la tribulación estamos y vamos a entrar en la gran tribulación, que Jesús lo dijo repitiendo a Daniel. Habrá una tribulación como no la hubo antes ni la volverá a ver. Habrá una tribulación como no la hubo antes ni la volverá a ver, ¿no? Ahora, en medio de tanta maldad, ¿no?, hay un pequeño resto de gente buena. Claro, cuando a mí me contaron cómo la arquidiócesis de Bogotá tiene tantos venezolanos, tanta comida, el señor obispo de Cúcuta, las parroquias de Cúcuta, la iglesia en Colombia en general es la que más los apoya, porque la caridad cubre multitud de pecados y hay que ayudarlos, pero no solamente a ellos, ayudemos a nuestros hermanos colombianos, que yo subía con el padre Garavito a Lucero Alto y viven en cartones y en cuevas los desplazados de la guerrilla. Todavía hay millones en las montañas de Colombia desplazados de la guerrilla que nunca los van a indemnizar con los 30.000 o 40.000 millones que se empacó la guerrilla de dólares en el bolsillo. Pero tiene razón el señor Duque en revisar esos procesos. Todo lo que se robaron, son dueños de la 20 o el 30% de las tierras de Colombia, o se apropiaron de eso. Entonces, hay que orar, orar y orar y seguir orando. Orar y orar y seguir orando, ¿no? Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Y nadie se acuerda de que Dios es el tercero y el primero de todos los actores de esto. No hay una geopolítica, sino una teopolítica. La tierra será golpeada con toda clase de plagas, además de la peste y el hambre, que serán generales, el hambre general. Habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los 10 reyes del anticristo, los 10 cuernos de la bestia del Apocalipsis. La naturaleza reclama venganza a los hombres, esperando lo que va a ocurrir en la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. Dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo, yo combatiré con ellas hasta que llegue la plenitud del tiempo. Combatiré con ellas, o sea, es una esperanza que nos da. Si nos morimos, pidámosle al Señor que nos lleve al cielo. Si no nos morimos en el momento, peor, pero combatirá con nosotros. Apocalipsis 17, 12, 13, Daniel 7, 24, Tesalonicenses 5, 3, Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol. Tiembla tierra, temblad vosotros los que hacéis profesión de servir a Jesucristo y por dentro os adoráis a vosotros mismos. Hacen profesión de servir a Jesucristo y por dentro se adoran a sí mismos. Otra vez, cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior. Hacen farsa de adorar a Jesucristo y se adoran a sí mismos. El libro de Apocalipsis dice, tiene nombre de vivo, pero estás muerto. Tiene membrete aquí, católico, apostólico y polaco, católico, apostólico y alemán, católico, apostólico y romano. Mentiras. Tienen nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. Venga el 18 al evento en Belén y verá, van a ver muchas cosas. Yo voy a traer, si Dios quiere, a este sacerdote con esa profecía y a esta amiguita médica que nos cuente lo que vio en Yugoslavia y lo que vio en Garabandal. Solo en la iglesia ese privilegio tenemos 20.000 o 30.000 apariciones en Medjugorje, que se transformó ese país y esa ciudad impresionante con la presencia de la Virgen. ¿No? Es un lugar privilegiado, lugar maravilloso, Medjugorje. Yo no he ido ni pienso ir porque a mí no me gusta el turismo religioso. Yo creo que la Virgen está ahí en Chiquinquirá y está en mi casa también, y aquí en Belén. Creo que la Virgen está ahí. No me gusta el turismo religioso. Es un cura que había ido 5 veces a Medjugorje y le dije, padre, ¿usted ya visitó sus parroquianos en la parroquia? ¿Ya fue a la casa de ellos? No, pues ¿para qué va a Medjugorje otra vez? Vaya, visite sus parroquianos, cumpla su deber de sacerdote. ¿No? Es que me da miedo. Pues busque un par de laicos que lo acompañen. Era un buen salesiano, creo que me hizo caso. Espero que sí. Porque hay que salvar almas, lo más importante es salvar almas. Aquí le contamos de las profecías, aquí en la televisión.
No, las estaciones estarán alteradas. Uy, no, cambio climático. Las estaciones estarán alteradas. La tierra no producirá sino malos frutos. La luna solo tendrá una luz rojiza. Cuando mi amiga llegó a Medjugorje, había una luna roja completa. Esa noche llegó tarde, fue a entrar a la iglesia y todo el pueblo estaba de rodillas. Y vino una señora con una camándula y le dijo, mire señora, ya no es tiempo de hacer más proyectos, es tiempo de convertirse y de rezar más y más y más y más. Cuando esté en el baño, cuando esté en el carro, cuando esté manejando, cuando esté hablando, esté rezando, le dijo. Eso le dijo. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, no puedo terminar con la Salet, que es tan impresionante. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Oyeron? Es la Virgen en la Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Mediten en eso, mediten. Yo no he dicho nada. Medítenlo, medítenlo. ¿No? El antipapa será reconocido como el papa legítimo de la Iglesia, cabeza legítima del Estado Vaticano. ¿Esto de quién es esta profecía? Del padre Maximiliano Kolbe. Bueno, nada menos. San Maximiliano Kolbe. Entonces, después terminamos la Salet. Los quiero hacer una invitación. Primero al 18, a que miren, vengan a Belén, al seminario de la batalla espiritual y las últimas profecías. Voy a invitar al sacerdote que me trajo la profecía esa de la monja en Tunja, a la amiga médica que estuvo en Garabandal y que estuvo en Medjugorje, que nos cuente lo que pasó en Garabandal y pasó en Medjugorje. Y les voy a leer los mensajes de la niña de México, que es provida. Les cuento que este pobre médico que en Italia metieron en la cárcel por no aprobar el aborto, por no aprobar el asesinato. Todo es al revés. Y el magistrado que nombró Trump, católico, que no apruebe el aborto, que hubo un congreso de brujas, 100 o 200, en Estados Unidos abundan, aquí también, para maldecir al magistrado, las brujas. ¿Cómo será de mal el aborto que se reúnen todas las brujas para maldecir a un magistrado que va contra el aborto? Regala una sonrisa en Navidad. Nosotros en Navidad le damos regalos a los niños. El padre Edward y a otros sacerdotes que regalan en su parroquia 1.500 regalos. Sugerimos que nos manden dinero o que nos traigan el regalo. El regalo consiste en algo que abrigue. Niños hasta de 14, 15 años, que abrigue, un abrigo, o un pantalón que abrigue, algo que abrigue, un juguete, una muñeca para una niña, un carrito para un niño y algo de comer, por favor. Los niños también comen, ¿no? Y muchos niños en Colombia no comen, no solamente los niños venezolanos, sino muchos niños colombianos. Regala una sonrisa en Navidad. Numeral Bancolombia, cuenta corriente, punto. 165 054 08 657. Repito, numeral Bancolombia, cuenta corriente, punto. 165 054 08 657. Regala una sonrisa en Navidad o tráiganos los regalitos. Hay que empezar ya a traer los regalos de Navidad porque el año pasado repartimos más de 1.200 regalos. Acuérdese que la caridad cubre multitud de pecados. La caridad cubre multitud de pecados. Y si nos quieren ayudar en Belén también necesitamos ayuda. Tenemos muchos proyectos, tenemos grupos de oración. El lunes de liberación, de Nueva Era con el doctor Chavarriaga, el martes con Antonio Triviño, el miércoles por la tarde con Antonio Triviño Liberación, sanación interior el jueves con Martica Guerra. Con Martica Guerra, tenemos la Biblia los sábados. Vengan, vengan, no es tiempo, como le dijeron en Medjugorje a mi amiga médica
Ya no es tiempo de hacer proyectos, es tiempo de orar y seguir orando y seguir orando y seguir orando, ¿no? De manera que vamos a hacer un paréntesis. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñeme a amarte, enséñeme a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro Santo ángel de la guarda, velad por nosotros.